En nuestro programa anterior ya habíamos creado nuestro vademecum de historias y les había recomendado que buscasen una de esas historias que usualmente ya se queda en la mente, ya surge, da vueltas y como que no nos abandona. Entonces esa es la historia que tenemos que trabajar. O de pronto hace mucho tiempo tenían una idea en la cabeza y ustedes querían como enfocarla, o tal vez alguno de ustedes ya ha comenzado a trabajar algún proyecto de escritura, de guión, de libreto o de literatura, de una novela, un cuento o algo por el estilo. Esa idea que ha estado rondando nuestra cabeza, ese proyecto que tenemos en mente que tal vez habíamos dejado abandonado allá atrás por alguna razón y quieren retomar y quieren continuar y quieren perfeccionar porque pueden que ya hayan escrito algo y como que dicen, bueno, si nos hará falta, entonces aquí está este programa para que les ayude un poquito en ese proceso, en ese traslado. Vamos a tomar esta idea. La idea usualmente, ¿qué es? Una frase. ¿Sí? Y es una frase que puede ser muy abierta. ¿Sí? Hombres encerrados en un túnel. ¿Sí? Mujer atrapada en una mala relación. ¿Sí? Pero para la siguiente fase del proceso de la idea, que vamos a escoger y que vamos a trabajar muy bien, la siguiente fase del proceso de la idea es que vamos a tomar esa frase con esa emoción que nos generó, ¿sí? Y vamos y recordar esa circunstancia, por eso está ahí anotada, y vamos a crear una cosa que se llama una premisa. Una premisa, para no andar revoloteando en significados, es algo como ¿qué pasaría si? ¿Sí? Entonces van a tomar la idea de hombres atrapados en un túnel. Entonces, ¿qué pasaría si un grupo de hombres queda atrapado en un túnel? ¿Sí? El qué pasaría si se lo vamos a anexar y eso nos ayuda a concretar todavía más cositas de la idea. ¿Por qué? Porque hay muchos túneles. ¿Sí? Ahí están los túneles de minería, están los túneles de transporte. Entonces, ahí es qué pasaría si unos hombres quedan atrapados en un túnel de. Vamos especificando. El siguiente paso de la idea es comenzar a construir una cosa que se llama el storyline. ¿Sí? Entonces yo tengo mi idea, pero antes de llegar al storyline, debo pasar la idea y transformarla utilizando la premisa como herramienta. Entonces, intenten crear premisas, si no les es muy sencillo en un principio, intenten crear las premisas, por ejemplo, de películas famosas que hayan visto o de películas que ustedes hayan visto, que no sean famosas, no tienen que ser famosas. Pero, digamos, ¿qué pasaría si un chico viaja al pasado y daña el encuentro de sus padres? ¿Sí? ¿Qué pasaría? La pregunta cuando queda abierta el qué pasaría nos va a ayudar a aliarnos en lo que sigue. Por eso es muy importante tener la emoción con la cual fabricaron ustedes o donde surgió y la circunstancia. Porque se trata de que cuando yo fabrique la premisa, quiero esa sensación viva. ¿Sí? No es solo la idea como tal, no es solo la frase como tal. ¿Sí? Los últimos días de un hombre con cáncer. Esa es una frase, es una idea, ¿sí? Los últimos días de un hombre con cáncer. Yo estaba en la sala de un hospital y vi a una familia que despedía a su abuelo. Y yo me sentí muy esperanzado. Me pareció muy bonito. ¿Se dan cuenta? Porque alguien puede haber tenido la misma experiencia, haber visto al mismo hombre, a la misma familia despedirse, pero eso lo pudo haber hecho sentirse triste. Por eso es importante anotarlo. Otra persona hubiera podido sentirse disgustada con la vida, que le pareció algo cruel. Porque cada uno de nosotros tiene una óptica. Cuando tomamos la idea, nos enfocamos en nosotros porque somos nosotros los que hemos sido los generadores de la idea. Estaba en nuestra mente, pero se creó de nuestra emoción. Entonces no podemos abandonar el hecho de que la idea surja sin haberla ligado a nuestras emociones. ¿Por qué les digo eso?
En el proceso que vamos a recorrer o cualquiera recorre en la creación de un guión o un libreto o un libro o un cuento, el proceso implica cambios, transformaciones. Y si eso no está anclado a algo fuerte y sólido, yo puedo haber diseñado una obra dramática y al final terminar como una comedia ridícula. ¿Por qué? Porque yo no anclé desde el comienzo las cosas en su base. Puede que el proceso sea nacer en algo dramático y terminar en algo cómico, pero si yo lo he siempre anclado a ese principio, yo no voy a ir a respetar esa circunstancia en la cual nació la idea. Porque ese proceso de nacimiento, ese momento de parto, donde la idea surgió la primera vez, donde fue el primer dolor, por decirlo de alguna manera, porque es que crear una cosa de esas es un parto completo. Estos son, a veces son meses. Tanto desde la que lo creé hasta que lo termino, son meses, ¿sí? A veces puede ser más rápido, puede ser una semana, puede ser dos. Pero, ojo, el truco está en no perder el norte, ¿sí? Porque como van a haber otras personas a involucrarse dentro del proyecto, pues pueden que las personas vengan a dar sus ideas, ¿sí? Pero resulta que él no ve lo que yo vi, él no sintió lo que yo sentí. Entonces, yo que fui y que soy el generador de eso, debo aprender a apalancarlo. ¿Qué sucede si yo escribo un guión, por ejemplo, y el guión es muy aprobado, pero me lo compran, y después de que me lo compran a mí no me vuelven a llamar para tener nada que ver con él? Se lo dan a un director y el director le hace cambios y ya. Entonces, ahí en ese momento se pierde ese camino. Pero se los aseguro, si ustedes toman esta idea desde el principio y la anclan bien a sus emociones y a la circunstancia y sobre ese proceso crean todo el proyecto, créame que eso va a viajar al otro lado. La otra persona que se encargue de hacer eso realidad, sea un director de teatro o sea un director de cine, usualmente los libros siempre los escribimos nosotros, o sea, ese camino no por allá es muy poco probable que pase, pero igual habrá gente que le diga, no, pero escribe esto acá, no, pero cambia este personaje. Entonces, yo puedo hacerle cambios, es más, voy a hacerle cambios a mucho de lo que escriba, de lo que vaya creando. Entonces, en ese universo de cambios, siempre me voy a decir, pero si tiene sentido con lo que era la idea original, si tiene sentido con respecto a esa emoción de donde nació, o la voy a traicionar. En algún momento podrán traicionarla, pero siempre que sea consciente. Por eso hay que poner ese norte muy claro desde ahorita, desde ya. ¿Sí? Si ustedes tienen ahorita un libreto que ya escribieron o un guión que ya escribieron o un boceto de una novela o un cuento que ya escribieron, entonces hagan el proceso a la inversa. Devuelvan hacia el pasado de dónde nació esta idea. Si se logran acordar, si ustedes leen ese libreto y sienten lo que sintieron el primer día que se les ocurrió la idea, han anclado muy bien su idea a sus emociones. Y eso se va y viaja a quien lo lea, viaja a quien lo vea, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Si se dan cuenta que no lo están leyendo, pero sienten otra cosa que no era lo que habían diseñado en un principio, dense cuenta que la idea puede haberse trastocado, puede que ya no recuerden. Al leer el guión ya no les haga recordar lo que los hizo crear esa idea. Entonces es una idea que ya es huérfana y que hay que darle otras bases de peso. Es otro proceso que vamos a ver también más adelante. Entonces vamos a jugar con las premisas. Y vamos a jugar con las premisas de tal manera que van a crear 9 premisas para esa idea. Ustedes tienen una idea. Van a crear 9 premisas sobre esa idea. Es un trabajo, créanme, es un trabajo arduo. ¿Sí? Porque la premisa debe estar vinculada a la idea, a la frase que me generó, a la idea que se me ocurrió, pero también a la emoción y a la circunstancia. Porque si no, de una idea pueden salir millones de películas. Y ese es el riesgo, o ese es el peligro, o esa es la posibilidad. ¿Sí? Tal vez en un principio no sepan si eso es una peli, una obra o una novela, pero cuando empiezan a construir las premisas, créanme que la cosa cambia.
porque la misma idea les va a decir después qué es lo que quiere. En un principio, para los más nuevos en este universo, crear las 9 premisas es esencial. O sea, hay que hacer la tarea. Sí, hay que construir las 9 premisas. Y hay que construirlas bien. ¿Qué pasaría si tal cosa? ¿Qué pasaría si tal otra? ¿Qué pasaría si? ¿Qué sería de? ¿Cómo? Sí, ¿cómo sería si? Sí, la premisa es siempre como una especie de pregunta de qué pasaría si. Sí, ¿qué pasaría si su esposa lo pilla? Entonces, esa es una premisa, pero está basada en una idea. ¿Ven? Si yo empiezo a soltar premisas sueltas, pues las posibilidades son infinitas, pero no están ligadas a lo real de su vida. Y ustedes están fabricando una obra de arte. O sea, sea una película, sea una obra de teatro, o sea una novela, un libro, eso es una obra de arte. Y está vinculada a las emociones. Entonces no es como andar votando, no, hagamos un libro de aventuras de cualquier cosa. No. Lo bonito de todo esto es que yo estoy expresando mi manera de ver el mundo, mi manera de pensar, mi manera de sentir, mis miedos, mis esperanzas, mi todo. Entonces, las premisas son esas traducciones emocionales que se plantea uno como ser humano o que quiere plantearle a los demás seres humanos. Por eso son importantes las premisas. Entonces, tenemos una idea, vamos a crear 9 premisas. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra ilusión. No vayan a votar las premisas, ¿sí? Tal vez puedan crear muchas premisas, pero hagan un vademecum de premisas. Eso, créanme, que ayudan un montón en ciertas circunstancias, sobre todo si se van a dedicar a las series de televisión. Uf, las premisas, por más tontas que parezcan, créanme, en algún momento usted va a decir, venga, yo me acuerdo que por ahí hay una premisa para este capítulo, trin, ¿sí? Entonces, créame que, para las series, para las películas es distinto porque uno pues, no hace películas tan seguidos, pero si llegan a meterse en el mundo de las series, o sea, una serie web, una serie de televisión, las premisas también sirven, las ideas van a servir, pero lo que pasa, ahí es donde está la diferencia entre tener una idea y tener una premisa. Si yo tengo una idea para una serie, ¿sí? ¿Qué pasaría si Superman le da amnesia? Digo, bueno, se me fue. Un superhéroe en problemas. O un superhéroe X. Esa es la idea. Pero la premisa es, ¿qué pasaría si Superman tiene amnesia? O pues Superman hablando de un superhéroe con todos sus poderes. ¿Sí? ¿Qué pasaría si Batman quedara en la quiebra? ¿Sí? Entonces, esa es, la idea es un superhéroe en problemas. Pero mire que ya tengo 2 premisas completamente distintas. Y sobre una de esas premisas, entonces, venga, tengo una idea, pero tengo muchas premisas basadas en la misma idea. Cuando yo construí la serie, ¿sí? Entonces creé una serie de superhéroes que andan en la olla o que tienen problemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Flash es ciego en mi serie. Pucha, eso es un lío, ¿sí? Entonces tengo los superamigos, pero cada superamigo, el Batman es pobre, Superman tiene amnesia y no recuerda nada, ni siquiera sabe usar sus poderes, Flash es ciego y así sucesivamente. Pero como estoy creando la serie, entonces resulta que tengo todas estas premisas y esas premisas me sirven para ir creando los capítulos. En el primer capítulo yo fabrico un superhéroe como Superman que le da amnesia. Entonces puede que él haya llegado del espacio, cayó y se dio severo totazo y quedó amnésico. Y ni siquiera nosotros sabemos nada. Entonces esa premisa ya va a mover la serie hacia adelante. Pero luego se encuentra con un tipo que era como el Batman y que tenía todas estas cosas y al día siguiente, ¡pam!, llegó la pandemia y lo dejó en la olla. No tiene un peso. Entonces, ¿cómo hace ese Batman sin plata para construir todos esos artilugios? O sea, ¿cómo funciona? ¿Ven? Entonces, si yo empiezo a usar las premisas para los siguientes episodios o inclusive las siguientes temporadas, obviamente siempre voy a tener un material rico desde la idea original. ¿Qué pasa con las series? O inclusive con las sagas cinematográficas, que a veces pierdo el norte, pierdo la emoción, pierdo el significado y pierdo un montón de cosas. Entonces, por eso es importante. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esa labor y cualquier comentario, cualquier cosa que quieran preguntar, cualquier cosa que quieran saber, aquí pueden comentar o pueden enviar al correo que aparece en pantalla. ¿Listo? Entonces, espero que se suscriban al canal, que le den a la campanita y que le den me gusta.
Y si hay algún otro colega que conozcan que quiera ser parte de todo esto, pues compartan en sus redes sociales estos capítulos. Hasta la próxima.